El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León reapareció en la escena pública a través de una entrevista publicada por la revista Nexos, donde lanzó críticas directas contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándolo, vean nada más, de haber instaurado una nueva tiranía. Sí, escucharon bien. Cedillo acusa a Sheinbaum de instaurar una nueva tiranía en el sistema político mexicano. Sin embargo, su retorno a la opinión pública ha revivido también los cuestionamientos sobre algunos de los capítulos más oscuros y no resueltos de su sexenio 1994-2000. Cedillo, quien asumió la presidencia en medio de una de las crisis políticas más intensas de la historia moderna de México, omitió en su discurso toda mención a hechos graves ocurridos durante su administración, como las matanzas de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y El Bosque. Actos de represión que cobraron la vida de decenas de civiles y en los que se acusó al Estado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tampoco hizo referencia a su papel en la creación del controvertido FOBAPROA. No, hombre, ¿para qué mencionarlo, verdad? El rescate bancario que socializó las deudas privadas de los banqueros y empresarios, convirtiéndolas en deuda pública, que hoy sigue pesando en las finanzas de todos y todas las mexicanas. Uno de los silencios más notables en su reaparición ha sido el de los casos de los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ambos ocurridos en 1994 en el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero cuyas investigaciones recayeron directamente en Zedillo una vez que asumió primero la candidatura del PRI y luego la presidencia. En el caso de Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, la investigación oficial nunca llegó a los autores intelectuales. Nunca. Aunque se sentenció a Mario Aburto como autor material, diversas inconsistencias, testimonios omitidos y evidencias mal procesadas han dado pie a múltiples teorías sobre un encubrimiento de alto nivel. Pues bueno, a lo largo de los años, nuevas indagatorias han sugerido irregularidades graves en el caso, sin que se haya llegado a una conclusión distinta, y fue hasta el año pasado cuando una decisión de la Corte envió a revisión el expediente de amparo que solicitaba la reducción de la pena. En cuanto a José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, asesinado el 28 de septiembre de 1994, el primer implicado fue Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas. Sin embargo, pese a ser encarcelado y procesado, Raúl Salinas fue liberado en 2005 bajo el gobierno de Vicente Fox, en lo que diversos analistas y medios señalaron como parte de una negociación política para proteger la estabilidad de las élites del viejo régimen priista a las que se atribuían los magnicidios. Fox sacó al PRI por la puerta delantera, pero le abrió toda la cochera. Pero bueno, a este escenario de impunidad se suma un episodio que marcó el descrédito de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Zedillo. El escándalo de la PACA, una supuesta vidente que hacía trabajos de magia para el hermano incómodo del expresidente Salinas y que luego fue contratada por la PGR para localizar el cuerpo de Manuel Muñoz Rocha, exdiputado y compadre de Raúl Salinas de Gortari, señalado como presunto intermediario en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Pues bueno, fíjense nada más, una vidente. En un acto que raya en el absurdo, la Procuraduría se dejó guiar por las intuiciones, de la medium para desenterrar un cadáver en un rancho del Estado de México, supuestamente perteneciente a Muñoz Rocha, quien desapareció misteriosamente luego de reunirse con Raúl Salinas de Gortari, misteriosamente. Años después se confirmó que el cuerpo no era suyo y el episodio quedó como un símbolo de la improvisación, la manipulación mediática y la falta de rigor en la Procuraduría de Justicia durante ese sexenio. La reaparición de Zedillo como crítico del sistema democrático actual contrasta con su historial como presidente. En 1995 impulsó una polémica reforma judicial, y lo voy a volver a decir,
En 1995 impulsó una polémica reforma judicial que disolvió a la Suprema Corte de Justicia tal como existía entonces, removiendo a los entonces 26 ministros y nombrando una nueva corte reducida a 11 miembros más cercana a su visión de gobierno, hecho que fue señalado como un acto autoritario disfrazado de modernización institucional. Pues bueno, el modernizador Ernesto Zedillo ahora pues quiere venir a modernizar, revitalizar, energizar, o lo que ustedes le quieran decir, el nuevo discurso de la derecha, en verdad. El autoritario Ernesto Zedillo viene a acusar de autoritarismo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López Obrador. Vaya falacia de este señor, de este personaje que tanto daño le hizo a México durante su sexenio y que se las viene a dar de demócrata y de estabilizador, según él, cuando lo que hizo fue hundir en una profunda crisis económica a México desde la misma toma de posesión en diciembre de aquel 1994, y que hoy sale como vocero de la oposición, como el personaje ahora principal del PRIAN, que se coloca otra vez en la escena pública para denostar las acciones que lleva a cabo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y que calla y oculta y no hace una sola mención de todo lo que nos has dado cuenta aquí en esta nota, mi querido Robert, de todo lo que pasó en su sexenio, del autoritarismo, de esta situación de las matanzas en Guerrero, de que disolvió él la corte como estaba conformada en ese entonces, y que él designó a cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto para protegerse y que todos estuvieran a modo y sacaran resoluciones a favor de aquel gobierno que él encabezó. Y ahora, pues insisto, se las da de demócrata y crítico del gobierno actual. Vaya personaje este Ernesto Zedillo, pero el pasado, como bien lo mencionaste, lo condena, lo aplasta, y hay que tener memoria y hay que recordarle a este señor todo lo que ocurrió durante su sexenio y cómo llegó él, por supuesto, a la presidencia, que fue pues después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien era el entonces candidato a la presidencia del PRI, del otrora poderoso partido tricolor, en aquel marzo de 1994, que fue asesinado Colosio allá en Tijuana, y pues después terminó siendo el candidato Ernesto Zedillo y ganar la presidencia, como se manejaba en ese entonces, con todo el control de las elecciones por parte del gobierno, porque recordemos que era la Secretaría de Gobernación la que controlaba las elecciones. Pues bueno, no había forma de que perdiera aquella elección, pero bueno, después todo lo que pasó en su sexenio, y él ahora no hace una sola mención de todo lo que cometió en su gobierno, y que además ya está también documentado que hubo ahí nexos con el narcotráfico. En fin, vaya personaje este que vuelve a la escena pública en un momento en el que la oposición está completamente hundida. Tu micro, Sosimo. Perdón. Un personaje sin duda siniestro, realmente como pocos. Uno inmediatamente cuando piensa en un personaje, en alguien que haya hundido al país, que piensa en algún ejemplo de corrupción, etcétera, de manera inmediata piensa uno en Carlos Salinas de Gortari y bien ganado se lo tiene. Pero la verdad es que no sé quién fue peor. Y miren que se trata ya de palabras mayores, pero es que estamos hablando de Ernesto Zedillo, un personaje que ya habíamos comentado, tiene carga a cuestas el asunto de las masacres cometidas contra campesinos inermes, varias que ya se han estado comentando, y que hay que, por supuesto, comentarlas, pues, porque no podemos olvidar estos hechos, pero son crímenes de muchos tipos, crímenes económicos. Imaginemos esta situación de él saber que viene una devaluación muy importante del peso, avisarle a sus amigos empresarios para que ellos
cambien los pesos por dólares e incluso saquen sus capitales del país, imaginemos lo que eso significó para cientos de miles de familias, porque utilizó información nacional de carácter, decíamos, reservada para beneficiar a unas cuantas familias de empresarios y hundir a la población, porque la crisis que se generó entonces fue peor de la que por sí ya se proyectaba, gracias precisamente a este uso patrimonial de los recursos. Y a eso está acostumbrado Ernesto Zedillo. Habría que agregarle también el que sigue recibiendo una pensión, imaginemos, superior a los 200,000 pesos del Banco de México. Los mexicanos le estamos pagando por haber trabajado unos cuantos años en el Banco de México una pensión mensual de más de 200,000 pesos. La verdad es de que es impresionante, es impresentable. Este personaje es un ejemplo de lo que no tendría que ser un servidor público y resulta que cree que puede dar recomendaciones y puede emitir críticas como si tuviera algún tipo de autoridad moral. No la tiene ni por sus capacidades que exhibió, ni tampoco por sus actitudes que pudieran haber sido, digamos, de un presidente honesto, pues para nada. Se trata de un personaje, y que bien lo comentabas, estimado Sergio, también al que se le ha vinculado al narcotráfico por medio de su esposa y de sus suegros, a quienes se les relacionó, imaginemos, desde que él era presidente de la República, se le relacionó por parte de la propia entonces Procuraduría General de la República con el cártel de las metanfetaminas que en ese momento encabezaban los hermanos Valencia, los Queenies, y que después, posteriormente, darían origen, junto con una facción del cártel de Sinaloa, a lo que hoy conocemos como el cártel Jalisco Nueva Generación. Y uno pudiera decir, bueno, ¿quién lo dice? Lo dijo en su momento alguna acusación de quienes estaban en la oposición, como Andrés Manuel López Obrador, como Cuauhtémoc Cárdenas. Pues no, resulta que fue la propia Procuraduría General de la República la que encontró los vínculos entre el narcotráfico y la familia del entonces presidente Ernesto Zedillo. Así que es un personaje impresentable desde el ámbito en el que lo queramos analizar. Ni fue el gran supuesto experto económico que iba a sacar a México de la crisis, lo metió más, lo hundió a México en la crisis, ni tampoco destacó por ser precisamente un personaje honesto. Ahí están los vínculos con, decíamos, la delincuencia organizada, y está también, pues, todo lo que generó en materia de masacres, y que ahora viene a acusar, a señalar que México está cayendo en el autoritarismo. Es impresionante, pero impresionante también el nivel de análisis de quienes lo regresaron a la palestra, a ponerle micrófonos, a ponerle también pues las páginas de algunas revistas para que ahí escriba, etcétera. Pues oye, la verdad es de que se desautorizan aún más estos personajes que quisieron, decíamos, regresar a la palestra política como opción, trayendo a este personaje tan siniestro. Dice mi querido Memo García, ¿ahora quién podrá salvarnos? Dijo la oposición. Y Prian y mafiosos, exclamaron Zedillo, Zedillín Colorado. ¿Ahora quién podrá salvar? O sea, a ver, podría yo volver a repetir todo lo que dijo mi querido Sergio y mi querido Sósimo, y aún faltarían más cosas que decirlo, o con otro tono para señalar, pues, para que no se nos olvide lo que es y lo que hizo este personaje, porque aún sigue con vida. Y qué bueno, porque que se los reclamen a este canijo. Pero yo me quiero enfocar, yo me quiero enfocar en una cosa, fíjense. En verdad tienes que estar no solo extraviado, perdido completamente, o sea, sí, totalmente perdido, para defender a Zedillo. Está bien, ya, si lo defiendes dices, bueno, ya también ahí quédate con tu defensa. Pero agarrarlo de estandarte a Zedillo, placearlo, llevar sus mensajes, sus discursos, ¿neta? Y me va a decir otra vez Sósimo, me quedo Robert, pero es que nada más tú los escuchas. Pues sí, nada más yo los escucho. Pero los escuchamos todos, porque andan por todos lados estos mensajes de Zedillo. Y todavía hay gente que en las redes sociales que dicen, no, es que Zedillo fue el estabilizador. ¿Qué hubiese sido de México
sin Zedillo. Y yo me pregunto lo mismo, fíjense, ¿qué hubiese sido de México sin Zedillo? Creo que hubiese sido muchísimo mejor México sin Zedillo. Tienen razón, la pregunta es muy válida. ¿Qué hubiese sido de México sin Zedillo? Pues cosas buenas, ¿no? Y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, que no se ha guardado ni una sola palabra y le ha pegado hasta por debajo de la lengua a Ernesto Zedillo, salen muchos a defenderlo. Honestamente, patéticos los que salen a defender a Ernesto Zedillo. Y no es porque no nacieron en la época de Zedillo, porque afortunadamente la historia se puede conocer a través de la lectura. Los hechos se pueden conocer a través de la lectura. Como yo lo dije aquí, yo crecí escuchando que Zedillo fue el estabilizador. Después me puse a leer y dije, no, pues ¿estabilizador de quién? ¿De la economía de los banqueros? Pues sí, pues nada más termina en la frase, termina en la oración. ¿Estabilizador de quiénes? ¿Sí? ¿A quién le ayudó? Porque a México, honestamente, no. Pues esto es Ernesto Zedillo. Es una caricatura. Y recordar también su fanatismo, así que raya a veces en lo irracional con respecto del neoliberalismo. Él fue el que incluso acusó a quienes protestaban contra las medidas de desigualdad que se estaban generando a nivel mundial y les puso el mote de los globalifóbicos, ¿no? Fue precisamente, él acuñó ese término que consideró en su momento jocoso para demeritar y trivializar las demandas de quienes estaban diciendo, oye, el salario no solamente no sube, sino que cada vez alcanza para menos. Oye, ya privatizaste demasiadas empresas públicas y se las entregaste a tus amigos, los que después le darían trabajo incluso en algunas de ellas, como las de los ferrocarriles. Un personaje profundamente antimexicano que se instaló en la propia presidencia de la República y que decíamos siempre trivializó. ¿Se acuerdan aquella frase cuando salió alguna vez ahí a las afueras de Palacio Nacional y que era muy complicado, muy difícil que pudieran andar ahí entre las calles o en la plaza algún presidente mexicano, y que una persona en situación de vulnerabilidad y de calle le pedía unas monedas y su respuesta fue no tengo cash, ¿no? O sea, imaginemos este personaje en qué tipo de mundo siempre ha vivido y que decíamos, pues ahora cree incluso que puede decir algo, que puede aportar algo. Ojalá que saben que sí aportar algo. Tal vez sí tiene mucho que aportar y mucho que decir, pero en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Ahí es donde tendría mucho que aportar y mucho que decir, y que de manera también con indignación pudiéramos decirlo. Tenemos que estarlo escuchando, tenemos que estarlo pues ahora viendo, soportando, pues, cuando este personaje en realidad tendría que haber sido juzgado. Y no fue juzgado, y habría que señalarlo también, porque se consideró en su momento, y se sigue considerando hasta el día de hoy, que más vale mirar al futuro y que no hay que detenerse en este tipo de asuntos. Pero la verdad es que también, desde mi particular punto de vista, una transición estará incompleta si no se le pide cuentas a estos personajes, porque, ¿saben? No fue que hayan cometido una travesura, no fue que hayan, cometieron tal vez, chocaron algún auto, ¿no? No, estos personajes enlutaron a cientos de miles de familias. ¿Cuántos, en el caso de Zedillo, cuántas personas perdieron su patrimonio? ¿Y qué pasa con los dedos del Charco, de Acteal, de Aguas Blancas, del Bosque? ¿Y qué pasa con el enriquecimiento ilícito de algunos grupos empresariales a costa de enterrar económicamente a muchas familias? Es impresionante. Este personaje, decíamos, debería de estar rindiendo cuentas y debería de estar hablando mucho, tiene mucho que decir, pero en la Fiscalía General de la República y, por supuesto, en tribunales que de manera desafortunada, pues no vemos que lo esperen. De acuerdo con Sósimo. Ernesto Zedillo debería estar haciendo declaraciones, pero ante la Fiscalía General de la República para rendir cuentas sobre todos los crímenes que cometió en su sexenio. Ya decíamos, lo decía muy bien Sósimo en su recuento de los daños del sexenio de Ernesto Zedillo. Y también hay que decirlo, ¿quién le está dando voz a Ernesto Zedillo? Los Krause, Aguilar Camín, los llamados intelectuales,
y una vez más se evidencia, ¿no? De qué lado estuvieron siempre estos personajes como Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, pues del lado del PRI, del autoritarismo que ellos ahora también dicen que se está instaurando en México, cuando el autoritarismo pues vivió en este país más de 70 años bajo el mando del PRI y después también con su socio el PAN. Pero bueno, pues sí, decirlo, ¿no? Que estos dos personajes son los que ahora le dan voz a Ernesto Zedillo, pues por supuesto que eran y son muy amigos, y no es que compadres con este personaje, y ahí está esta situación que sí, de verdad, como dice Sosimo, está al nivel de Carlos Salinas de Gortari, que ya es decir mucho en estas cuestiones de personajes muy oscuros que gobernaron o desgobernaron México durante tanto tiempo. Y como decía Sosimo, pues sí, yo estoy completamente de acuerdo que una transición también implica que llamen a rendir cuentas a estos expresidentes, porque están vivos Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Se les debería llamar a cuentas y que rindan cuentas ante la justicia por todo lo que hicieron. Hay que aprovechar, insisto, que están vivos y que se les llame a cuentas ante la justicia. Pues sí, que se le llame a cuentas a la justicia. Eso es lo que esperamos la mayoría, ¿no? ¿Va a pasar? ¿Va a ocurrir? Híjole, no lo sé, Ricky.